gigabyte, 1.000.000 de bytes, y un terabyte, que es igual a 1.000.000 de bytes. ¿Qué hay después? Para poder captar la esencia de esta magnitud de datos, vamos a compararlos con un DVD regular de capa simple. Si queremos quemar un terabyte en DVD, necesitaríamos 213 DVD. Si lo apilamos, tendríamos una altura aproximada de 35 centímetros, o el mismo tamaño que tiene una estatuilla Oscar. Para una mejor comparación, si guardamos información en el formato más básico de película llamado RAW sin compresión, solo grabaríamos 34 minutos de rodaje, usando un formato de mayor ratio de disparo de 10 a 1. Es decir, por cada minuto de rodaje se consumen 10 minutos de grabación. Unas 2 horas de rodaje consumirían unos 35 terabytes, así que nuestra fila de DVD alcanzaría unos 3 pisos de un edificio promedio. Con un formato de calidad de grabación más realista de 30 a 1, la fila asciende a unos 8 pisos aproximadamente, 132 terabytes. Esto sin tomar en cuenta las copias de seguridad, que por lo general en la práctica son más o menos unas 3 copias como mínimo por proyecto. Entonces después del terabyte tenemos el petabyte, es decir, 1000 terabytes. Si tomamos todas las películas que existen desde 1874 hasta el 2025 y a partir del año pasado las grabamos cada una en un DVD de 4.7 GB, obtendríamos la pequeña cantidad de 1.5 petabytes de información y la pila de DVD alcanzaría la altura de las torres que tronan en Kuala Lumpur. Pero las redes sociales están generando cada vez más datos. Un hilo completo de tweets pesa unos 4 petabytes y el promedio de procesamiento de información en Google para el año 2008 alcanzó unos 20 petabytes, de acuerdo a reportes estadísticos en el año 2013. Facebook almacenó más de 100 petabytes entre fotos y videos. Ya esta pila tiene más de 25.000 metros por encima de la altura del crucero del planeta, el límite de la estratosfera. El siguiente nivel es el exabyte, 1000 petabytes. Internet en el 2007 creó aproximadamente un exabyte, así que nuestra pila de DVD asciende a unos 255 kilómetros, la misma altitud que alcanzó el 61 en chimpancé Han en el proyecto Netflix, que estuvo en su órbita. Luego del exabyte le sigue el petabyte, es decir, un trillazo de bytes o 1000 trillones. El tamaño estimado de toda la web en el 2013 era de 4 petabytes. La pila de DVD alcanzaría 3 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Se calculó que si digitalizábamos cada palabra hablada con un formato de audio de 16 kHz y 16 bits, se necesitarían 42 zettabytes y la pila casi alcanzaría 10 millones de kilómetros. Veríamos la Tierra y la Luna, algo como esta fotografía tomada desde la nave espacial Juno en su ruta a Júpiter. Y finalmente tenemos el yottabyte, un cuatrillón de bytes, es decir, 1.000.000 de millones de bytes. Nuestra pila de DVD alcanza 255 millones de kilómetros en el espacio, lo cual es más que la distancia promedio desde aquí hasta Marte. Estamos hablando entonces de casi 213 billones de DVD, que pesarían aproximadamente un tercio de la masa total de la Luna. Para explicar más o menos lo que quería decir yo con el título de la presentación, ¿verdad? Una unidad astronómica, muchos de los presentes conocen lo que es una unidad astronómica, es la distancia promedio que existe desde la Tierra hasta el Sol, una longitud aproximadamente de 150.000 millones de metros. Si lo comparamos más o menos con nuestra pila de DVDs que estábamos mostrando en el video, acá tenemos, ¿verdad?, lo que representaría un yottabyte, que es la distancia promedio más o menos desde la Tierra hasta Marte, ¿sí? En este caso, si hablamos de una unidad astronómica, haciendo una comparación o una analogía con nuestra pila de DVD, imagínense la cantidad de DVD que necesitaríamos para almacenar esta cantidad de datos, o más o menos la cantidad de datos que estaríamos, o la magnitud de datos que estaríamos manejando en ese caso, ¿no? Acá muestra más o menos todas esas magnitudes que estuvimos viendo en el video, y más o menos en esta, una comparación un poco más gráfica de lo que es una unidad, sería como una unidad astronómica de datos.
¿Por qué manejamos este concepto de una unidad astronómica de datos? Actualmente los datos se han convertido en lo que llaman el nuevo oro del mundo como tal, ¿no? Para tener una idea, en el año 2012 se generaron diariamente unos 98.000 tweets, 23.148 aplicaciones fueron descargadas, se ven aproximadamente unos 1.3 millones de videos en YouTube, entre otras métricas que alimentan esta nube virtual, que no solamente se utilizan no solamente son datos que trafican o que se obtienen o se descargan o se ven o se visualizan, sino también dan una especie de enseñanza a esa masa de datos o esa gran nube virtual. Acá tenemos la sociedad, las empresas, la ciencia, cada uno de nosotros estamos siendo actualmente, ¿verdad?, afectados por toda esta disponibilidad de datos y por todo este análisis de las grandes compañías o las grandes plataformas virtuales. Un pequeño ejemplo, más o menos, tenemos el muy conocido Google, ¿verdad? Nosotros acá tenemos como especie del oro bruto y más o menos lo que se obtiene como producto final, ¿no? Tenemos datos, búsqueda, consulta, la ubicación desde donde se hace la consulta, todo esto nos puede dar una especie o como resultado nos da la evolución, patrones, predicciones, decisiones, prevenciones, etcétera, etcétera. Un ejemplo muy básico, imaginemos que existe un cierto brote de gripe en alguna zona del mundo, en cualquier parte, y empiezan los usuarios solamente a consultar cuáles son los síntomas, cuáles son los medicamentos, qué me gustaría, cuál sería más o menos el procedimiento para atacar esta gripe, etcétera, etcétera, dónde están los consultorios, las clínicas X, Y, Z. Todo eso nada más, esa data, que en este caso serían los datos, las búsquedas, las consultas, a Google le brinda una cantidad de datos en los que ellos pueden analizar y calcular y dar una especie de evolución de ese tipo de brote de epidemia de gripe o algún tipo de predicción, prevención o algún tipo de decisión que está ocurriendo en alguna zona del mundo. De esta cantidad de datos y toda esta cantidad de información que se está manejando, que ya dio como resultado, se está manejando actualmente un concepto que se llama el Big Data, ¿sí?, que no es más que datos masivos. ¿A qué se refiere estos datos masivos? Son actividades relacionadas con un sistema que manipula grandes conjuntos de datos, o lo que llaman datasets, ¿sí? Pero actualmente nosotros como usuarios o muchos de los que por lo general manejan esta información, lo que observan es solamente la punta del iceberg. Todo esto está detrás de esa cantidad de datos y de toda esa manipulación.Nosotros por lo menos queremos buscar una palabra, cómo se escribe, alguna ortografía. Esa simple consulta le está dando a toda esa gigantesca plataforma una enseñanza o algún resultado, algún análisis dentro de su sistema. Un pequeño ejemplo, muchos han visto este tipo de comprobación de que somos humanos, ¿no? Cuando estamos ingresando a algún tipo de página y nos dice, no, tienes que colocar acá qué estás viendo, qué se observa acá en este recuadro para confirmar de que no es un robot lo que está ingresando. Este sistema no es simplemente ingresar esa cantidad, esa palabra o a veces son cifras, no es simplemente ingresar acá esa información, sino que esta misma información está siendo
comparadas también por otros usuarios, también están siendo introducidas, y eso le da una enseñanza a este gran sistema que se llama reCAPTCHA, ¿sí? Le está dando le está dando un software para aprender toda una serie de información para aprender a escanear una serie de textos o una serie de información. Nosotros solamente vemos en este pequeño recuadro, pero eso no es solamente una pequeña consulta y ya no. Esa información está llegando a un centro donde se está analizando toda esa información para que el sistema aprenda y aprenda cada vez mejor y mejore las condiciones o las prestaciones o la eficiencia para hacer ese tipo de análisis de reconocimiento de texto. Eso es una idea de Louis von Hahn. Es solo más o menos una forma de todo este iceberg, ¿sí? Hay un escritor que tiene mucho conocimiento, ha publicado muchos libros y artículos acerca del Big Data y Victor Meyer Schonberger, y él dice que realmente Google, Facebook, Amazon y muchas otras plataformas o grandes monstruos de la tecnología de Internet o de la tecnología digital no existirían sin sin esta cantidad de información como son los datos masivos. ¿Por qué? Ellos utilizan mucho lo que es la parte de recomendaciones. Cuando Facebook empezó a utilizar esto de la recomendación de que mira, que hay un amigo que tú puedes conocer, todo eso le fue generando un beneficio no solo en este caso a Facebook, sino también a las compañías como Amazon de comercialización y todo esto, lo cual fue aumentando no solamente los beneficios monetarios, sino también los beneficios en cuanto a más información y más interconexión entre cada uno de los usuarios, dándole mayor información para analizar patrones y para analizar ciertas tendencias dentro de esa masa de datos. El Big Data, ¿verdad? La tendencia es como la tendencia a manipular enormes cantidades de datos, pero lleva a ciertas dificultades, ¿sí? En esa dificultad está la recolección de esa cantidad de datos, el almacenamiento, la búsqueda, el intercambio en análisis y la visualización, ¿verdad? Dicha información, toda esta información es utilizada ¿para qué? Como ya lo había comentado, para informes estadísticos, modelos predictivos, análisis, el espionaje, entre muchas otras aplicaciones que tiene esta gran masa de datos. En la parte científica, ¿verdad? Los científicos encuentran muchas veces límites o ciertas restricciones, ¿verdad? Para el estudio y el análisis de esta gran cantidad de datos, en muchas de las áreas, por ejemplo, en la meteorología, la genómica, los procesos biológicos, ambientales, y entre una de las grandes ramas y ciencias que obtienen mucha cantidad de datos es la astronomía, ¿sí? Antes de tocar el tema de la astronomía, también existen una serie de riesgos actuales que consideran varios autores, entre ellos el doctor Victor Meyer, ¿verdad? Que él comenta que esta obsesión de todos estos datos puede traer también ciertas implicaciones. Por ejemplo, el análisis por lo general lleva a una predicción, pero si pasamos esa predicción de una forma autómata, donde siempre una predicción puede tener su cierto nivel de errores, ¿verdad? Si nosotros basamos eso para, por ejemplo, castigar o para aplicar penas y todo esto, puede también ser un poco riesgoso al momento de repente de juzgar a alguna persona sin considerar muchos otros factores que dentro del análisis no son considerados.
Volviendo al tema de la astronomía, cuando hablábamos de que en el sistema, en la ciencia astronómica manejamos una gran cantidad de datos y los científicos se están viendo actualmente limitados a manejar tanta cantidad de información para analizarla al mismo tiempo, ¿verdad? Quería más o menos dar una pequeña clasificación de dos tipos de observatorios astronómicos. Tenemos el viejo estilo, donde los estudios de las fuentes que son estudiadas son muestras muy pequeñas, entre 10 y 1000 objetos, ¿verdad? Los telescopios no son automatizados del todo, no hacen el sondeo de todo el cielo automáticamente, solamente se estudia un área específica o una especie de un espacio específico de lo que llaman la esfera galáctica o la esfera del espacio, y los conjuntos de datos que se obtienen en ese tipo de observatorios están en la escala de los gigabytes, ¿sí? Por lo que actualmente nuestro Observatorio Astronómico Nacional más o menos tiene esa característica. Nuestros telescopios analizan una zona específica del cielo y esa zona más o menos se estudia entre 10 y 1000 objetos aproximadamente. Desde el año 94 y con su constante modernización, actualmente nuestro observatorio maneja, esto es para dar más o menos una información general acerca de los datos que maneja nuestro observatorio. Está en una buena noche observable, donde digamos que durante toda la noche el clima o la nubosidad está lo más, por decirlo de alguna forma, lo más perfecta posible, donde no tenemos ningún tipo de obstaculización para la observación. Más o menos se maneja entre 20 y 25 gigabytes para toda esa observación. Dependiendo de las condiciones climáticas dentro del año, la lluvia, la nubosidad y todas estas condiciones meteorológicas, podemos manejar más o menos entre 1.2 a 2.5 terabytes anualmente, ¿sí? Sí, también considerando otras condiciones en el aspecto de mantenimiento, en el aspecto técnico. Ahora, existe el otro estilo, o el nuevo estilo, que es donde las muestras son de más de millones de objetos, llegando a más de 10.000 objetos o fuentes de información, donde los conjuntos de datos están en la escala de los terabytes y en algunos casos de los petabytes. Estos telescopios son automáticos, recorren una cantidad de zonas del cielo un poco más amplia, son dirigidos automáticamente, cubren un amplio sector del cielo mucho más extenso, y la complejidad de los datos por supuesto, son mayores para el análisis y su almacenamiento. Además de este tipo de observatorios, tenemos lo que es, con esta interconexión y toda esta big data y con todo estos manejos de datos masivos, nace más o menos este concepto de los observatorios astronómicos virtuales. Existen a nivel regional y a nivel internacional. Esto no es más que, esto no es más que una respuesta de la comunidad astronómica, ¿verdad?, a los desafíos científicos y tecnológicos que presentan esta cantidad de datos masivos. Tenemos una cantidad de datos masivos, cada observatorio localmente tiene una cantidad de información que es obtenida y
y manejada localmente. Pero si nosotros nos encontramos actualmente acá en Venezuela, tenemos un sector del cielo que lo podemos cubrir, pero tenemos otro en el otro hemisferio donde no podemos observar. Pero si tenemos cierta cooperación con otros observatorios a nivel mundial, podemos compartir información y poder obtener mejores resultados dentro de nuestras investigaciones. Los observatorios virtuales no es más que una interconexión entre observatorios, puede ser local, dentro de una misma región o dentro de un mismo país, de una nación, o internacionales, como es en el caso actualmente que se está dando, que es entre varias organizaciones. Proporciona, por supuesto, proporciona contenido, estándares de intercambio, servicios de análisis, de cálculos, y utilizan plataformas virtuales para realizar toda esta serie de análisis. Comparten grandes sondeos de cielo, como ya les dije, y una de las grandes características es que puede ser, nosotros poseemos unos telescopios que poseen ciertas características y manejan cierto espectro. En otros países tienen otras características, que puede también ser del mismo sector del cielo, pero con otras características técnicas, lo cual puede intercambiar también, se puede hacer un intercambio mucho más eficiente de la información. Además de lo que ya les comentaba, que podría ser de distintos puntos, tanto terrestres como del espacio. No es más que, bueno, como ya les había comentado, se comparte archivos, metadatos, para una mejor distribución, una mejor inclusión de la información. También facilita el desarrollo de nuevas herramientas de análisis, de exploración, de descubrimiento de nuevos datos. Además de herramientas, esto es una de las grandes ventajas que tienen estos observatorios virtuales, que pueden utilizar una herramienta o un servidor, o la plataforma virtual para hacer análisis de esa gran masa, cosa que no se puede de repente desde un solo observatorio, donde hay limitaciones físicas, limitaciones tecnológicas, etcétera, etcétera. Acá les muestro más o menos un grupo de observatorios virtuales. Está el australiano, el canadiense, norteamericano, el japonés, el francés, y bueno, así como otros. Estos serían la especie de observatorios virtuales locales de cada país, pero además ellos están interconectados y forman lo que es el Observatorio Virtual Astronómico Internacional, donde ellos intercambian entre sí información y toda esta serie de aplicaciones y datos que acabo de mencionar. Los beneficios de estos observatorios virtuales es que además los científicos desde cualquier lugar científicos y estudiantes pueden desde cualquier lugar, con ciertas restricciones y con conexión a internet, capaz de hacer ciencia de primer nivel, pues una ciencia bastante avanzada en esta rama de la ciencia, ¿no? Podemos ampliar la cantera de talentos en la astronomía, un intercambio también multidisciplinario, no solamente astrónomos, sino también otras especialistas en otras áreas pueden intervenir para intercambiar cierta información, conocimiento, etc. Y además también evitar la duplicación inútil de información o de trabajo, porque muchas veces se está analizando un sector por aquí también se está analizando el mismo, y se están haciendo los trabajos duplicados de una forma simultánea, pudiendo colaborar y obtener mejores resultados. Este nuevo concepto de los observatorios virtuales tienen que enfrentar nuevos retos con el avance de la tecnología. Por ejemplo, tenemos lo que es los grandes sondeos
digitales del cielo, que a veces maneja un solo sondeo hasta más de 100 terabytes en una noche observable o en unas cuantas horas de observación, ¿verdad? Y además crece rápidamente en el tiempo con los avances. Las simulaciones numéricas masivas, como ya les comentaba, una plataforma para analizar toda esta serie de datos y hacer simulaciones o algún tipo de modelo predictivo o modelo de simulación de algún tipo de evento astronómico. Esto facilita, observatorios virtuales facilitan utilizar plataformas para más eficientemente realizar estos cálculos y estos procesamientos. Y están también los estudios sinópticos, que son de multiépoca o repetitivos, que también manejan una gran escala de datos en el orden de los petabytes, y en un solo observatorio sería un poco con bastantes limitaciones. Además, bueno, como ya los había comentado, los conjuntos de datos se encuentran en órdenes de magnitud mucho más grandes, mucho más complejos, mucho más homogéneos. Entonces, para hacer predicciones de una serie de análisis, eso sería. Para tener una idea en comparación con toda la información que se maneja en la astronomía actualmente, el genoma humano solo maneja unos menos de 1 gigabyte de información. Y la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, digitalizada totalmente, maneja aproximadamente unos 20 terabytes. Nosotros solamente en una noche, los observatorios virtuales, por decirlo de alguna forma, manejan en una noche hasta más de 100 terabytes. Y comparemos con toda esta información que estamos acostumbrados a manejar. Todo esto es debido no solo al crecimiento, a los crecimientos de la parte científica, digamos, de alguna manera, ¿no? Ni lo que es los avances científicos, sino también el crecimiento tecnológico que se viene dando desde unos 60 años hasta nuestros días, y también la reducción de costos al momento de producir y generar toda esta tecnología nos ha dado toda esta acumulación de datos y acumulación de información en muchos de los aspectos. Para dar un pequeño briefing de la historia de los dispositivos de almacenamiento digital, ¿verdad? En los años 50 nace lo que era el pionero del disco duro actual, más o menos. Esto es lo que llamaba un tambor magnético, almacenaba no más de 10K de información, y era una cantidad de discos magnéticos acá donde se almacenaban ciertos datos digitales, y esto fue más o menos el principio de nuestro disco duro actual. Después, con la tecnología magnética en cinta, ya en los años 70 ya podíamos manejar entre unos 600K y 1.2 megabytes. ¿Se recuerdan de los disquetes, esto del 5 1/4, del pequeño disquete, todo esto? Ya en los años 80 pues, manejamos lo que es el disco duro. Ya el disco duro nace con una primera capacidad de 2.5 GB. ¿Sí? Después, ya en los años 90, ya dejamos un poco a un lado la tecnología magnética y comenzamos a utilizar la tecnología óptica. Ya nace lo que es el CD con 700 megabytes. ¿Sí? Estaba el disco, un pequeño disco que se llamaba ZIP, que también era un disco como un CD interno acá, le daba más protección, una serie de cosas más, era un poco más resistente, una serie de características,
manejaba uno y era más portable también, un poco más portable. Después tenemos el DVD en los años ya al finales de los años 90, y en los años ya en el siglo XXI comienza ya lo que es la tecnología de las memorias en muchas de sus versiones. Junto con la memoria nace el pendrive. El pendrive no es más que una misma memoria, igual que la memoria que poseemos para la cámara, todo esto, pero con un puerto que es más universal, que de hecho se llama así, puerto serial universal, que es el USB, para poderlo trasladar y conectar a cualquier dispositivo. Ya en el 2006 nace lo que es el concepto de nube, donde toda la información la colocamos en internet, por decirlo de alguna forma, en servidores. Ya manejamos mucho más de 100 petabytes de información, ¿verdad? Tenemos en el año 2007 ya el disco duro que vimos en los años 80, ya alcanza lo que es el primer terabyte en el 2007, y en el 2008 nace lo que es el disco duro de estado sólido, que no es más que colocar muchas memorias o muchas tarjeticas y acumular un poco más de información. Toda esta tecnología es lo que ha dado que los datos, la cantidad de datos que manejemos, crezca de una manera en 60 años, más o menos en 60 años, de una forma exponencial, pero de niveles o como dijimos al comienzo de la exposición, de unidades astronómicas. Todo este avance tecnológico da también otro concepto que se está manejando también actualmente, que es lo que llaman el tsunami de información. Cada vez la información crece y crece y crece y nos va arropando mucho más, donde nosotros ya no tenemos la capacidad de poder analizarla o poder manejarla toda y obtener datos o análisis de toda esa información de manera eficiente por la gran cantidad de información que estamos manejando de datos. Los datos, actualmente uno de los que alimenta este tsunami de datos son los sensores inalámbricos. Estos sensores inalámbricos, hablamos de cualquier tipo de sensor que están instalados más que todos en laboratorios y dispositivos sofisticados. En este caso también los dispositivos móviles, cada vez una persona puede adquirir muchos datos en un dispositivo móvil, en su celular, cada día. Eso también va alimentando toda esta masa de datos. Los históricos de aplicaciones, esto es una de las fuentes de información que más generan, porque nada más en estar una hora haciendo algún tipo ejecutando algún tipo de programa de aplicación, los históricos que generan son bastante grandes, de acuerdo a lo que queramos almacenar o queramos tener dentro de nuestra histórico, por decirlo de alguna forma. Las cámaras, los sistemas de teledetección, micrófonos, etcétera, etcétera, muchas otras plataformas. Más o menos esta es una forma gráfica de cómo esos datos nos están arropando, no solo en la ciencia, en muchas otras áreas donde manejemos la parte económica, la parte financiera. Esto es una de los grandes desafíos que estamos manejando actualmente, estamos enfrentando actualmente. La capacidad, esto es más o menos un fragmento de un artículo en el año 2012, más o menos para tener una idea, ¿no? La capacidad tecnológica per cápita a nivel mundial para almacenar datos se duplica aproximadamente cada 40 meses. Cada 40 meses desde los años 80, se duplica cada 40 meses desde los años 80.
Se estima que en el 2012 cada día fueron creados cerca de 2.5 exabytes. ¿Sí? Esto es más o menos 2,5 por 10 a la 8 bytes. Eso es 10 a la 18 bytes. ¿Sí? Hablábamos que esto era un trillardo de bytes. Imagínense la cantidad de información. Esto para el 2012. Ya actualmente tenemos esta gráfica. Esto es de una conferencia de finales del año pasado de la gente de la IBM. Nos muestra que acá estamos en el 2015, ¿verdad? Y estas son las predicciones del aumento de los datos y del crecimiento de los datos hasta más o menos, predicen hasta el 2080. Se manejarían más o menos unos 44 zettabytes de información dentro de nuestra gran plataforma virtual, lo que es la internet, o todo lo que es generación de datos y tráfico de datos a nivel mundial. Un problema, ¿verdad?, de todos estos datos masivos es el almacenamiento de información irrelevante, lo que llamamos el ruido redundante, todo este tipo de información que no es útil para nosotros, y lo que reduce el valor del conjunto de datos que estamos manejando, ¿sí? Así que procesar, filtrar y eliminar datos irrelevantes también es una parte importante de toda esta gran masa de información. Ahí es donde entra lo que es el procesamiento digital de datos, no necesariamente en este caso de imágenes, esto es un tema específico, pero es el procesamiento de los datos, ¿sí?, para poder reducir o eliminar, ¿verdad?, toda esta información irrelevante que no queremos manejar. Dentro de los tipos de procesamiento digital de imágenes tenemos el filtrado, la estimación, evaluación, detección, discernimiento, clasificación, codificación, comprensión, compresión, síntesis, reproducción y modelado de procesos, ¿sí? Pero en este caso, en nuestro caso, queremos más o menos destacar lo que es la codificación y la compresión, que es más o menos la línea de investigación que se está manejando actualmente acá en nuestra fundación. Para dar un briefing de lo que es el procesamiento digital de imágenes y más o menos de qué se trata, acá tenemos lo que son los tipos de imágenes. Una imagen, ¿se recuerdan las imágenes analógicas de cuando tomábamos una fotografía en papel, todo esto, con el revelado? Además, también existen este tipo de cámaras analógicas de video y las cámaras que actualmente manejamos en nuestros teléfonos, que son las cámaras digitales, ¿no? Acá un pequeño concepto: la transformación de la imagen analógica a otra discreta se denomina digitalización. No es nada nuevo, pero es más o menos el primer paso para lo que es el procesamiento digital de imagen. La captura de la imagen no es más que un sensor. Ese sensor posee una matriz. Toda esta matriz almacena la información o la luz que le está ingresando a través de una serie de tipos de sensores. Cada uno de estos cuadritos es un sensor en un arreglo matricial y obtiene la digitalización de la imagen. Para tener un poco más detallado de lo que es el sensor es llamado CCD, que es comúnmente utilizado en las cámaras digitales, y cada una de estos celdas, o en lo que llamamos píxeles, ¿sí?, lo que estamos es captando los fotones que ingresan de luz a cada uno de esos sensores, y de acuerdo a la cantidad de luz será más o menos el valor que obtiene cada uno de esos sensores. Si hablamos de en el caso anterior eran imágenes
del tipo en escala de grises, o lo que más llamamos a blanco y negro, ¿sí? En este caso, si la imagen es a color, el arreglo matricial posee unos filtros donde solamente este píxel que está acá está solamente la información rojo, esta es solamente la información verde, y esta es la información en azul. Si se dan cuenta, este arreglo matricial posee más verde que azul y que rojo. Eso es debido a que el ojo humano, ¿verdad?, las características de la visión humana, es más sensible a la luz verde, a los colores verdes. Por eso es que para simular lo que es el ojo humano en un dispositivo, utilizamos este tipo de arreglo donde el color verde es el que más predomina. Para tener una idea de cómo la información, cuando hablamos de la resolución de nuestra imagen, de nuestras cámaras en algunos casos, ¿verdad? De acuerdo a la cantidad de bits, ¿verdad?, por píxeles que utilicemos, el degradado de colores será un poco más nítido. En este caso se notan los escalones entre un color y otro, porque estamos manejando solo 4 bits, 8 bits, disculpen, 4 bits, y obtendremos solamente 32 niveles de información. Si utilizamos los 8 bits que normalmente utilizan una cámara fotográfica por sensor, obtendríamos 256 niveles y no apreciamos el cambio entre un nivel de luminosidad o de luminancia entre uno y otro. Acá tenemos un poco más gráfico lo que le acabamos de presentar. Esta sería una imagen a blanco y negro. Esta sí es una imagen a blanco y negro porque solo tenemos blanco y negro, dos niveles de colores. Esta es una imagen de escala de grises, pero con 4 escalas de grises, de 8, de 16, de 32 y hasta 256, que es la que normalmente maneja una cámara fotográfica en cualquier tipo de los sensores. En este caso en escala de grises de luminosidad, pero si le explicamos el filtro, acá estará solamente la información de alguno de los colores que querramos captar. Por ejemplo, si tenemos las 3 capas que acabamos de comentar, los 3 componentes de colores, que sería el rojo, el verde y el azul, cada información de cada píxel, la información de cada píxel estará representada por 3 valores: el valor que aporta el azul, el valor que aporta el verde y el valor que aporta el rojo. Y la suma de ellos la combinación de esos 3 colores nos dará un color específico, o el color o el matiz que en ese caso queremos obtener. Eso es más o menos en esta representación, un ejemplo, ¿no? Tenemos esta imagen que es más o menos la imagen real de una fotografía, que posee esta cantidad de rojo, esta cantidad de verde y esta cantidad de azul. Y cada uno de estos, aunque ustedes crean que esto es negro, esto es el verde más oscuro que tiene. Esto es un rojo muy oscuro y parece que fuese nuestro ojo, el ojo humano no percibe ese nivel de rojo en esa cantidad. Cada píxel, como acá tenemos el blanco, acá tenemos el máximo azul, el máximo verde y el máximo rojo, y nos da blanco. Es aditivo. Eso vamos a verlo. Eso corresponde a este tipo de modelo de color, que es lo que llaman el sistema de color aditivo, donde la luz, nosotros cuando éramos niños nos decían los colores primarios son el amarillo, el azul y el rojo. ¿Por qué los televisores no es lo mismo? Los televisores siempre es el verde, el rojo y el azul. ¿Y el amarillo dónde está? Lo que pasa es que los colores primarios que nosotros aprendimos en la escuela eran los colores primarios que eran reflejados. ¿Sí? Lo que se refleja, los pigmentos que reflejan o absorben luz dentro de un papel, ¿verdad? O dentro de la superficie que esté coloreada. En cambio, en este caso, el sistema es aditivo, es porque acá generamos los colores
los colores es la luz, ¿sí? Y esa luz, al unirse, si unimos los tres colores, los tres componentes, obtenemos el blanco. El blanco acá, ¿sí? Este es el otro sistema que nos enseñaron a nosotros en la escuela, ¿sí? Que es el que utilizan las impresoras actualmente. En las impresoras sí, los pigmentos son un pigmento amarillo o un azul. Realmente no son el amarillo, azul y rojo, pero más o menos los colores parecidos a lo que manejamos, que era el amarillo, el azul y el rojo en este caso, ¿no? Pero específicamente es el amarillo, el cian y el magenta. Esos son los colores realmente que manejamos dentro de la impresora. Este sistema es sustractivo y si unimos todos los colores nos da el color negro, ¿sí? ¿Recuerdan eso? No sé, algunas personas acá en algún momento se les habrá presentado algún problema con su televisor, de que mi televisor el formato es PAL y el mío es NTSF, no sé qué, y todo esto, y siempre no es compatible, no puedo ver la película, no puedo ver las señales. Eso no era más que dos modelos de colores que manejaban los televisores fabricados en Norteamérica y los televisores fabricados en Europa. Eran dos sistemas de colores que al momento de conectar algún tipo de señal que no era compatible con uno u otro, teníamos problemas. Sucedía en los DVD. En los DVD, en los sistemas de reproducción de video, en el VHS, en el Betamax. Dios mío. Porque era más o menos, eran los dos sistemas de colores que manejaban estos dispositivos. Este era el americano, donde esta es la imagen original o la imagen que queríamos representar. Tenemos lo que llaman la luminancia y dos componentes de colores. Si ven, acá predomina como más el azul, acá predomina como un morado, como una combinación entre azul y el rojo. Acá teníamos el verde, era más predominante, y acá una combinación entre azul y verde era más o menos algo. Esto es para tener más o menos una idea de aquello. Existe otro modelo de colores que es el HSI, que este es el modelo que utilizan realmente los diseñadores. Nosotros cuando hablamos de colores, nosotros no hablamos, no, yo quiero un color que tenga 50% de rojo, un 20% de azul y un tanto por ciento de verde. Eso nosotros no lo manejamos de esa forma. Nosotros ¿de qué hablamos? Hablamos de que tenemos un matiz. No, lo quiero un color rojo. Ajá, ese color rojo lo quiero con tanto brillo y con una saturación un poco, si ese brillo es oscuro, pero con bastante intenso o menos intenso, etcétera, etcétera. Es más o menos en vista de cómo el ser humano interpreta los colores, fue que se creó este sistema para los diseñadores poder reflejar el color deseado en ese momento, en el momento de su diseño. Ahora llegamos a un tema que es más o menos uno de los temas más importantes de lo que es la parte de la compresión, del procesamiento de imágenes, que son los formatos. Muchos conocemos lo que es JPG. No, yo tengo mi fotografía en JPG, la tengo en Maparavit, la tengo en no sé qué, pero ¿qué es esto? Porque yo puedo ver en unos sitios se puede ver el JPG, en otros sitios no, en otros puedo ver esto, aquello. Eso no es más que la codificación en la que están almacenadas los datos. Esa matriz de información o esa matriz de imagen que acabamos de ver, toda esa información no se guarda tal cual así, una matriz. Si este primer píxel dio el color, el número 2, ese 2 no va directamente a ser almacenado dentro de nuestro archivo. El archivo analiza toda esa información y busca la manera de reducir lo más posible, unos más complejos, otros menos complejos, para que el archivo al momento de guardarlo no ocupe la misma cantidad de información que tiene una imagen. Si hablamos, por ejemplo, de una imagen que tiene 512 píxeles de alto por 512 píxeles de ancho,
cuadrada, estaríamos hablando de unos 65.000 y tantos píxeles, ¿no? Esos 65.000, si lo multiplicamos por los 8 bits que maneja cada bit, estamos hablando de unos cuantos K, no recuerdo exactamente ahorita la cantidad, pero sí, estamos hablando de unos cuantos K, ¿no? Esa información, si la guardamos así, nos daría que una imagen muy pequeña nos almacenaría unos cuantos, casi 1 mega de información, ¿sí? Dentro de nuestro dispositivo. La idea no era que esa imagen ocupara tanto espacio, entonces se crean los distintos formatos de almacenamiento. Este RAW sí es uno de los formatos en el cual la imagen se guarda prácticamente íntegra, sin ningún tipo de tratamiento. De hecho, hasta genera unos datos más que se llaman metadatos, que son información que se le agrega para dar información adicional de la imagen, la cámara con que fue obtenida, el tiempo, la hora, una serie de datos de información de la imagen como tal, además de los datos de la imagen en sí. El BMP, que es el mapa de bits, que muchas veces lo conocimos en Paint, cuando utilizamos Paint, ese por lo general se guarda en ese formato. Él utiliza un poco más, no muy complejo, un sistema de compresión no muy complejo para almacenar los archivos. Ya vamos a ver más o menos un poquito de esto, ¿no? El TIFF es uno de los formatos que no tienen ningún tipo de compresión. El PNG es uno de los que maneja la internet y también los sistemas Unix, que tienen bastante eficiencia para la compresión, pero no tienen ningún tipo de pérdida. ¿A qué nos referimos con la pérdida? Cuando reducimos esa cantidad de información, tenemos nuestra imagen y la reducimos, al momento de almacenarlo, nosotros la codificamos y la almacenamos y la dejamos ahí. Nuestro archivo, cuando dice está con .jpg, es porque está codificado en ese. Cuando nosotros queremos visualizar la imagen o el archivo, cuando lo abrimos, nosotros lo que estamos haciendo es decodificando esa información que está almacenada y la volvemos a abrir para visualizarla, ¿sí? Pero al momento de visualizarla, si nosotros obtenemos la misma información íntegra como fue cuando fue codificada, ahí no tenemos ningún tipo de pérdida, ¿sí? Pero si nosotros la queremos almacenar, ¿verdad? Pero le hacemos cierto tratamiento, ¿verdad? Que al momento de nosotros abrirla, seguimos viendo la misma imagen, pero no es totalmente idéntica a la que nosotros almacenamos. Eso es lo que llaman una compresión con pérdida. Ya vamos a ver un poco más de esto. Están los formatos FITS, ¿verdad? Que es un formato bastante también de poco procesamiento de las imágenes, donde también posee un encabezado bastante amplio, donde allí se encuentra la información del científico que está haciendo la observación, el tipo de telescopio, toda una serie de información, más que todo informativa de la imagen que se ha tomado, además de las coordenadas, la imagen que fue tomada, de qué constelación, por decir algo, o de qué objeto se está observando, etcétera, etcétera. Y bueno, están por último lo que son los formatos con pérdida, que es el GIF y el JPG, que son los más conocidos. ¿Por qué con pérdida? Porque muchas veces nosotros cuando comprimimos una imagen y la volvemos a observar, nosotros como tal no apreciamos ese tipo de pérdida que se está produciendo. Y nosotros estamos observando algún tipo de fotografía, tomamos una fotografía de nuestra familia, y cuando la observamos nuevamente, vemos que nuestra familia está íntegra, no se ve ningún tipo de distorsión. Pero hay detalles que nosotros no apreciamos. El ojo humano, ya vamos a ver eso cómo es más o menos, no aprecia ese tipo de detalles y esa distorsión. Pero como nosotros lo que nos interesa es ver que nuestra familia está allí unida y en nuestro cumpleaños, la foto, tal, eso para nuestro Facebook, para el Instagram, para nuestros celulares y etc.,
Y para internet funciona perfecto. Por eso sacrificamos un poco de calidad que no es apreciada realmente para poder reducir más espacio y poder almacenar un poco más información. Bueno, esto es parte de lo que ya hemos hablado. ¿Para qué es la compresión? Reducimos el volumen, reduce también el ancho de banda si lo vamos a transmitir, etcétera, etcétera. Y también reduce lo que es el requerimiento para almacenar. ¿Cómo reducimos o cómo funciona lo que es la compresión? Nosotros nos basamos en lo que es la redundancia de los datos. Hay muchos datos que se repiten, muchos datos que se pueden analizar y pueden predecirse una serie de cosas. Eso es lo que es la redundancia. Ya vamos a ver más o menos un poco más lo que es. Igual, reducir la cantidad de datos requeridos, como ya lo dije, y muchas veces también se utiliza lo que es una transformación de los datos originales para obtener una decorrelación o analizar la correlación estadística de esos datos. Es un poco más complejo, ¿no? Y se utilizan ciertas transformadas matemáticas para este tipo de artificio, ¿no? ¿Qué es la redundancia? La redundancia no es más que con la cantidad de datos que utilizamos, ¿verdad? Y la cantidad de datos que podemos prescindir para dar la misma información. Tenemos una información, por ejemplo, vamos a verlo más claro acá. Librería de libros, ¿sí? Allí, ¿qué tenemos como redundante? Si nosotros quitamos de libros, seguimos dando la misma información. Sigue siendo una librería y sabemos que es de libros, ¿sí? Entonces la información redundante sería en este caso de libros. Acá utilizamos 18 caracteres para poder dar esta información y acá utilizamos solo 8. Podemos prescindir de aquella información redundante para dar la misma información, ¿sí? Veamos, tenemos estas dos imágenes. ¿Ustedes ven algún tipo de diferencia entre esta imagen y esta imagen? A simple vista, no. Dale varias veces que salgan todos los... Ya está. Ok. Acá tenemos la imagen original que pesa unos 786 kilobytes. Y acá tenemos una imagen comprimida que pesa solamente 48 kilobytes. Tenemos una rata de compresión de aproximadamente 15 veces menos que la original. Y ahí no apreciamos ningún tipo de cambio, de repente un poco un poco más oscurita, alguna cosa, pero eso no es para nosotros relevante al momento de almacenar nuestra información, ¿sí? ¿Cómo se logra esto? Tenemos lo que es la redundancia de codificación, la redundancia interpíxel y la redundancia psicovisual. Esos son los tres tipos de redundancia que se trata de eliminar dentro de la compresión o dentro del procesamiento de una imagen. Veamos la primera, ¿no? ¿A qué nos referimos? Tenemos esta imagen un poco extraña, pero abstracta. Acá tenemos 6 niveles de colores, el negro, el blanco y 4 niveles de gris, que en muchos casos no lo apreciamos ni siquiera la diferencia. Aquí se ve la diferencia entre este y este, pero estos dos también son diferentes, pero casi no se aprecian. Acá están los 6 niveles de escala de grises, ¿verdad? Si utilizamos 3 bits para representar cada uno de esos colores, utilizaríamos 786.000 bits de información para almacenar nuestra imagen. Pero si nosotros estudiamos cuál es el color que más está presente dentro de la imagen y vemos cuáles son sus probabilidades o la cantidad de apariencias o el histograma, como le llaman, la cantidad de apariciones que tiene dentro de nuestro universo de imagen, de datos, el que tiene mayor presencia le damos solamente un bit. Aquí tenemos 3, aquí le damos solamente un bit de información. Los que menos se presentan le damos más
datos para representar, o más bits para representarlo. En este caso 5, 5, acá 4, y de acuerdo a su presencia dentro de nuestra imagen, estamos dándole cierta importancia con más o menos bits. Si nosotros utilizamos ahora este sistema de representación para esta imagen, obtenemos solamente 576.715 bits de información. Estamos obteniendo más o menos una reducción del 36.6% de la imagen original. Esto es un caso bastante gráfico, pero si nosotros estamos hablando acá de una imagen bastante pequeña, pero si hablamos de una imagen mucho más grande, este nivel de reducción aumenta mucho más. Esto era lo que, esto era el anterior, era la redundancia de decodificación. Ahora sí. Esta es la redundancia interpíxel. Imaginemos que tenemos estas franjas. Acá vemos el valor que tiene cada píxel. Esto es un píxel, este cuadrito. Ah, bueno, acá hay dos. Disculpen, dos. 128 y 128. Acá al lado tenemos 128 y acá está toda la información que tenemos. Si nosotros tomamos solamente este primer píxel y con un algoritmo, cualquier ecuación, nos dice que este mismo píxel está repetido tantas veces, nosotros con almacenar solamente este píxel y además la cantidad de veces que se repite X, Y, Z, estaríamos reduciendo una gran cantidad de información que no necesitamos volver a repetir para el momento de la codificación o del almacenamiento de la información. ¿Sí? Este caso, bueno, es un caso muy pragmático, pero en otros casos la distribución también es predecible, pero en otras direcciones. Ahora, lo que es la redundancia psicovisual, eso es más que todo depende de cómo trabaja nuestro sistema de visión, el sistema de visión humano, ¿no? Nuestro sistema de visión es integrativo o integra la información. Si nosotros notamos, este es el ojo del mandril que acabamos de ver arriba, anteriormente, ¿sí? Este es la... Dale otra vez que me aparece aquí los... Dale, otra vez. Hasta ahí. Perfecto. Acá vemos una gran cantidad de detalles dentro del ojo que nosotros allá en la fotografía no apreciábamos. Acá porque está aumentado, tiene una especie de zoom, y acá no se ve esa cantidad de detalles. Bueno, esa es la redundancia que elimina ciertos algoritmos de compresión, los cuales el ojo humano no aprecia ningún cambio dentro de uno u otro. Eso más o menos, esto es más o menos lo que es un sistema de compresión. Primero tenemos la fuente de la información, en este caso el sensor, almacena la imagen. Esto es un codificador de canal que es más que todo para codificar al momento de que vamos a enviar la información. En este caso nosotros no estamos hablando de este codificador, ¿sí? Después enviamos la información y acá la decodificamos y la obtenemos. Más o menos, un ejemplo, más adelante vamos a hablar de un ejemplo un poco más detallado de esto, ¿sí? Tenemos lo que es el formato BMP que ya les comenté, es el que utiliza Windows, ¿sí? Utiliza este tipo de compresión bastante básica, que es como una codificación por lo que se repite dentro de la longitud, algo así más o menos se traduce, y se basa más o menos en esto, ¿no? Si yo tengo acá 2A, ¿verdad? Esas 2A yo las puedo representar con una letra, Z, por ejemplo. Esa Z la sustituyo. Acá, esta 2A también la sustituyo. Ahora se me repite ZA y ZA. Esa la sustituyo ahora por Y. Ahora tengo Y y Y. Ahora Y y B también se me repiten varias veces. Todas las sustituyo por X. Al final tengo solamente estos cuatro dígitos
para almacenar toda esta cadena. Claro, además de estos 4 dígitos se almacena este diccionario, que le llaman diccionario, que es lo que me dice qué significa cada una de esas sustituciones. El JPG es un poco más complejo, es porque él trabaja con la parte psicovisual que estábamos hablando. Es un formato, bueno, un formato muy conocido en internet. Estos son datos que ustedes muchos manejan, las cámaras digitales, los escáneres, y soporta 24 bits porque 8 bits para el rojo, 8 bits para el azul y 8 bits para el verde. ¿Cómo funciona? Tenemos los 3 componentes, el rojo, el verde y el azul. Los transformamos en uno de los que, ¿se recuerdan que vimos de los componentes de colores, que era la parte como blanco y negro, como le llaman, o de gris, y 2 componentes de color, como los que teníamos en el PAL, en el NTFC, ¿sí? ¿Por qué hacemos eso? Porque resulta que estas 2 componentes, cuando nosotros lo transformamos, el ojo humano, si nosotros eliminamos cierta información de esos 2 componentes, el ojo humano casi no lo aprecia, porque esto es un componente prácticamente de bastante información de rojo y de bastante información de azul. Recuerden que lo más importante para nosotros es verde. Entonces de aquí podemos prescindir de cierta cantidad de información, la eliminamos, y no toda, sino cierta cantidad, y no estamos alterando nada. Ya por allí tenemos una parte ya estamos reduciendo un poco la información. Esta información sí es importante, que es la parte de luminosidad, que nos da como en la escala de hélices, ¿no? Después toda esa imagen la dividimos en bloques de 8 por 8. Indiferentemente de qué tamaño es nuestra imagen, agarramos 8 píxeles por 8 píxeles. Y lo transformamos con una transformada, en este caso de discreta del coseno, y nos da, imaginemos que esta es nuestra imagen de 8 por 8, ¿verdad? Imaginemos eso. Cuando nosotros hacemos esta transformación nos da solamente esto todo negro y esto aquí en blanco. Ya ahí perdimos la imagen. Nosotros no estamos viendo la imagen, sino estamos viendo esto, es lo que llaman el espectro de la transformada, ¿sí? Y estamos viendo esta cantidad de información, esta cantidad de luz que vemos aquí, o de escala de gris, es la que realmente nos importa, ¿sí? Porque esta es lo que llaman la información de baja frecuencia, y esa es la que nosotros como seres, como el de los humanos, es la que más energía concentra de la información. Esto es prácticamente cero. Entonces nosotros podemos eliminar toda esta cantidad y no estamos perdiendo prácticamente nada de la energía de nuestra imagen. A nosotros solamente, claro, hacemos una especie de cuantificación. Esto es otro proceso que lo que hace es que esta parte la realza. Si se dan cuenta, acá está como un poco más brillante, y esta la coloca aún más oscura, haciéndola casi nula. En ese momento estamos haciendo una especie de ampliación o concentración más de la información en este sector de nuestro espectro. Y esto es lo que nosotros almacenamos dentro de nuestro archivo. Nuestro archivo realmente no posee la imagen como tal, sino que posee esta cosa rara, ¿sí? Esto es lo que se almacena dentro de nuestro archivo JPG. Si nosotros no tenemos un decodificador de JPG, no podemos observar, porque solamente el decodificador es el que va a hacer el proceso inverso para volver a obtener nuestra imagen. ¿Qué es lo que hacen? Nuevamente hace la cuantificación inversa, hace la inversa de la transformada, y obtenemos la imagen. Si observan, esta imagen prácticamente no tiene ningún tipo de alteración con respecto a la otra. Pero realmente aquí perdimos bastante información de color, información de detalle y una serie de cosas que para el ojo humano es imperceptible. Eso es más o menos cómo funciona un codificador o el que almacena la información dentro de nuestras cámaras. La cámara toma nuestra imagen, pero dentro de la cámara hay un programita que hace que esa imagen la codifica y la guarda en el formato
JPG. Si ustedes configuran en las cámaras digitales, no la quiero guardar en JPG sino en TIFF, o la quiero guardar en otro formato, bueno, lo que estás cambiando es el decodificador que vas a utilizar para guardar el archivo o la imagen. Bueno, muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Más o menos un briefing de algunas de las cosas que se están comenzando a hacer acá en la fundación. Dentro del trabajo que se está haciendo actualmente, estamos desarrollando un algoritmo con más o menos estos principios, varios de estos principios, pero utilizando otras herramientas matemáticas para lograr más o menos este mismo objetivo, pero sin ningún tipo de pérdida. ¿Sí? Estamos analizando imágenes astronómicas en el formato TIFF, que más o menos les comenté, y utilizando varias herramientas matemáticas para hacer todo este artificio de buscar solamente la información más importante, pero la otra información que no es importante no la estamos desechando, solamente con la información importante estamos buscando la manera de que esa información importante almacena también la no importante y a través de la inversa volver a recuperar toda esa información no importante. Es una especie de buscar la manera de que los datos no importantes sean parte de los importantes, se los sumamos allí. ¿Sí? Y entonces eso allí queda como un conjunto un poco más pequeño que lo podemos codificar, toda una serie de cosas, pero al momento de hacerlo inverso, volvemos a recuperar de esos datos importantes también los detalles y no tenemos ningún tipo de pérdida. Eso es lo que se desarrolló dentro de mi trabajo doctoral. Se desarrolló este algoritmo bastante eficiente, pero era dedicado a un tipo de imagen. En este caso lo estamos utilizando para las imágenes TIFF, que tienen una particularidad diferente, manejan otra cantidad de bits. Las imágenes normalmente manejan 8 bits. Se analizan los colores por separado y todos son de 8 bits, pero las imágenes TIFF por lo general son de 16 hasta 32 bits. Entonces allí el proceso es un poco diferente. No es fácil, la gente dirá, bueno, pero si tienes 32, separa 32 en 4 de 8 y listo, ya tienes. No es del todo trivial, porque la información de 32 bits, lo que llaman los menos significativos, tienen un comportamiento y los más significativos otro comportamiento. Entonces, si lo separas así simplemente, al momento de utilizar el algoritmo para estos más significativos, puede ser que funcione bien, pero para los menos no funciona casi. Entonces, cuando obtienes el conjunto, los resultados no son los deseados. No, sigues sin perder información, pero no obtienes una alta compresión, que es lo que se busca. Si tienen alguna pregunta acerca del resto de la presentación. Lo importante, en algún lado tiene que guardarse eso, es lo importante, ¿no? Exacto. En el caso de estos formatos comerciales, los no importantes simplemente se desechan y ya, y solamente se guardan los importantes. Pero lo que estamos buscando es utilizar más o menos dentro del mismo almacenamiento de los importantes, allí mismo que estén los no importantes. Por ejemplo, nosotros tenemos una información, por decir algo, un ejemplo muy básico, ¿no? Yo tengo aquí un dato importante que vale 10 y un dato no importante que vale 5, ¿verdad? Yo tengo que utilizar para este valor una posición dentro de mi memoria para almacenarlo, y tengo que utilizar uno para este también, igual, y ocupan el mismo espacio, toda la cosa. Pero si de repente, claro, esto no es así tan sencillo, ¿no? Si yo de repente ahora hago y digo que ahora este me vale 15, 10 más 5 y guardo aquí 15, ya no necesito almacenarlo, sino solamente almaceno el 15 aquí, y estoy
ahorrando espacio para de almacenamiento. Es algo así, pero no es tan sencillo, pero es más o menos la esencia de lo que estamos desarrollando. No quise presentar acá porque es bastante técnico y de repente tiende a ser un poco fastidioso, no sé. Quería ser un poco más general, la información un poco más general para mí. ¿Alguna otra pregunta? Te pregunto, bueno, tú dices que en tu trabajo acá en el SIDA trabajas con imágenes astronómicas. Y bueno, trabajas en la reducción de la cantidad de datos de esas imágenes. ¿Cuáles son los criterios que tomas en tu trabajo para considerar qué es importante y qué no es importante dentro de esa imagen astronómica en particular? Puesto que, digamos, básicamente en astronomía toda la imagen es, digamos, puede tener información importante. Entonces, los algoritmos que tú usas para la reducción de datos es algo, digamos, que se traduce en una forma visual de la imagen como tal, o es algo más técnico de lo que explicaste dentro de las imágenes, toda esa cuestión de numeritos y matrices. Sí, por supuesto. O sea, cuando hablamos de información importante y no importante, yo no me refería a que dentro de una imagen astronómica toda la información, por eso es que el algoritmo de compresión que estamos desarrollando es sin pérdida. Toda la información dentro de la imagen astronómica es importante, cualquier detalle, cualquier píxel, eso da información importante. Cuando hablamos de no importante es cuando yo hablo al momento de hacer la transformada previa, la primera transformada esa que en este caso es la transformada en coseno, pero nosotros utilizamos otro tipo de transformada matemática que es la wavelet. Cuando la transformamos hay una concentración de información que le llamamos más significativa, ¿sí? Y hay otra que es menos significativa, pero todas tienen que conservarse, todas es importante, pero es más o menos la idea de las transformadas es eso, de lograr una decorrelación o de separar lo que es más importante de lo menos importante, algo así, ¿sí? Pero sin perder nada, después con todo el procesamiento que hagamos, logramos que esta información menos importante, que es la información de alta frecuencia por lo general, buscar la manera de unirla combinarla con la información importante para obtener toda sin perder nada, y al momento de hacer el proceso inverso, obtenerla de allí mismo. Es más o menos lo que hacer, sin perder ningún tipo de información. Cuando uno habla de información importante y no importante es en ese sentido. No tengo una pregunta en particular, pero me quedé pensando en dos cosas. Que es la comparación entre la fotografía tradicional y toda esta parte digital. Evidentemente, dependiendo del caso, el tipo, la idea del dato digital es poder almacenar, todo lo que tiene que ver con la charla. Pero me pone a comparar tanto con la parte de los fotógrafos profesionales que utilizan todavía la cámara, que definen mucho su calidad de fotografía, y pienso un poco con la forma en que se tomaban antiguamente las fotografías en observatorio, con las placas fotográficas. Para efectos de todo eso, ¿qué ganancia tenemos con la parte digital, más allá de la parte de almacenamiento como dato que lo puedo guardar en un dispositivo más pequeño? La capacidad ¿verdad? De captar toda la luz, todo eso. Porque por más que sea esa fotografía, la que era en físico, por ejemplo, de alguna manera, no puede ser modificada, o por lo menos era algo real, mientras que esto digital también tiende a que se pueda modificar. Se puede hacer, vamos a decir un Photoshop, que no es el caso directo, pero se pudiera hasta modificar en algún momento. O sea, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la ganancia real o cuál sería el método más óptimo? Independientemente de la capacidad de almacenamiento, que es la ganancia para todo esto, por supuesto. En la calidad, en los colores, de RGB, toda esa parte de... Bueno, y siempre en la parte tecnológica, siempre hay algo que hay que sacrificar en cuanto a otro, ¿no? En este caso, con tantos avances tecnológicos, actualmente las imágenes digitales son prácticamente y hasta en muchos casos mucho mejores de las obtenidas analógicamente, pero realmente
el gran aporte que da o que tienen las imágenes digitales, la información digital, es la posibilidad de convertir esa información en datos numéricos o en datos manejables para poder aplicar algún tipo de algoritmo matemático o de algún tipo de tratamiento matemático, físico, de la índole que sea, para poder analizar, modificar, realzar, separar, etcétera, etcétera, la información. En cambio, dentro de si es en una placa, sí, es algo más de repente sería un poco más subjetiva ese tipo de información, ese tipo de procesamiento, porque sería algo de manual, por decirlo de alguna manera, que lo haría, en este caso, algún tipo de algoritmo un poco más eficiente. Y si hablamos de cantidad, en el caso de que es cuando se manejan muchos datos o muchas imágenes al mismo tiempo, también hablamos de un tiempo que sería mucho más rápido analizarlo digitalmente. Entonces sacrificamos una cosa con la otra. Te pregunto, con esas imágenes que has trabajado en tu proyecto, ¿has usado imágenes del Observatorio Astronómico? Sí, de hecho hasta ahora las que he utilizado han sido las tomadas con el telescopio, con la cámara Schmidt. Y hablando en lenguaje más básico, ¿has tenido resultados? O sea, ¿has tenido una imagen TIFF de tantos megas y la has logrado comprimir a tantos megas? Sí, de hecho se ha logrado actualmente, pero todavía con el problema de la separación de las dos ahora, la separación de la cantidad de bits. Sí, he hecho ciertas combinaciones hasta ahora, no he podido avanzar un poco más, pero los resultados que hasta ahora he obtenido, he logrado hasta 3 veces una reducción, cosa que normalmente lo que se utiliza acá en la fundación, que es el SIP2, creo que es el SIP2, creo que se llama el que utilizan, si mal no recuerdo, obtiene entre 2.2 y 2.5 de reducción. En cambio, hasta ahora con las fallas que tiene el algoritmo que estamos utilizando, ya hemos logrado hasta 3 veces reducirlo. Una imagen normalmente tiene como 12, 16 megas de información y se ha logrado llevar hasta 1/3 de eso aproximadamente. Sin pérdida de información. Es lo que más o menos, claro, habría que estudiar una población de muestra un poco más amplia. Hasta ahora hemos trabajado con unas 20, 30 imágenes para hacer unas pequeñas pruebas preliminares, pero la idea sería una gran cantidad de muestras para dar un poco más de certificación o de prueba a este algoritmo. La otra cosa que que tenemos ahorita como reto es que el algoritmo está desarrollado en un programa, en un lenguaje de programación de alto nivel. Por ejemplo, en este caso es MATLAB junto con otra combinación de C y la idea es llevar este algoritmo a un lenguaje un poco más eficiente. Por ejemplo, podría ser C o Python, para que el tiempo de codificación y también sus prestaciones sean un poco mejor. Eso es más o menos una de las actividades dentro de todo lo que es el proyecto como tal. Otra cosa que se comenzó, eso sí todavía no está avanzando, sino apenas está en los primeros pasos, es que se logró unas conversaciones con la gente de la BAE
queremos también aplicar este algoritmo a imágenes del satélite Miranda. No hemos probado hasta ahora porque el satélite Miranda trabaja con otro formato, un poco diferente, entonces primero hay que analizar y acondicionar ese formato para poder después aplicar el que nosotros poseemos. Funcionaría igual. Digamos, estás apuntando fotografías hacia el cielo profundo. Bueno, supiera. Y después con el satélite hacia abajo, toda la calidad del luz, sería más o menos el mismo resultado a nivel de compresión, a nivel todo. Una de las cosas que da gran prestaciones en los sistemas de compresión es si el fondo es bastante uniforme. Si el fondo es bastante homogéneo, la compresión es mucho más eficiente y mucho más fácil. En el caso de las imágenes astronómicas, por lo general el cielo es oscuro, pues, es bastante, y son pocos los objetos que son realmente los que dan contraste o cierta cambios de nivel en una escena o en una imagen como tal, o en una exposición. Y entonces ya las imágenes satelitales son un poco más complejas porque si de repente es de un terreno, del mar, de la cosa, el fondo sería bastante uniforme. Pero si es de una ciudad, ahí las cosas son más complejas y más... Entonces dependería también, por eso estamos apenas haciendo ciertas pruebas, porque no es si el fondo, si tiene muchas grandes áreas que son homogéneas, allí ganamos bastante eficiencia. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias por la atención y espero que hayan